Y regresamos aquí a Prohibido Callarse con un queridísimo amigo, uno de los grandes profesionales de la radio, la televisión, pero sobre todo la televisión en Cuba. Es Eduardo Palmer. Eduardo Palmer comienza su carrera profesional en Cuba, pero lo lleva a toda América Latina. Yo tuve el placer de conocerlo en República Dominicana, donde fue uno de los productores de televisión más exitosos que ha tenido República Dominicana. Allí producía un programa Planeta 13, donde yo iba como invitado. Conductores de aquel programa fue Jaime Bailey y además de eso fue Álvaro Vargas Llosa. Allí tuve la oportunidad de conocer a un gran número de amigos que todavía conservo la amistad y de ahí pues básicamente me encuentro con esta leyenda, que sin lugar a dudas es una leyenda, que acaba de escribir un libro que lo va a dar a conocer dentro de poco. 6 guerras es el título del libro, Mis 6 guerras. Eduardo, qué gusto y qué honor y qué placer tener aquí en el programa. Primero, Roberto, darte las gracias de que poder participar aquí en tu muy popular programa. Gracias. Prohibido Callarse. Ajá. Te doy las gracias. Al contrario, a mí, a ti y de verdad, de todo corazón. En este libro, Eduardo hace algo realmente, yo creo, significativo. Plasma para la historia las 6 coberturas que él tuvo que hacer como productor y como periodista también de 6 guerras. La primera en 59, o sea, lo que sucede en Cuba. Tiene una posición total y completamente privilegiada. Ustedes ven esa foto de Fidel en el Jeepy, en esa foto de Fidel en el Jeepy, dentro del Jeep iba él con un equipo de filmación. Ahí podemos ver también a Eduardo Palmer en esos momentos en que se convierte en uno de los, básicamente, historiadores gráficos de lo que estaba pasando en esos momentos en Cuba. Viaja con Fidel a Camagüey, viene con Fidel de Camagüey a La Habana en esa caravana que hizo Fidel, fue a Caracas y básicamente da testimonio gráfico de todo eso y solamente unos meses, ¿cuánto tiempo después ya estabas conspirando? Yo diría que a fines del propio año 59. Ya estaba conspirando porque se había dado cuenta que aquello no era por lo que él estaba luchando. Gracias por acompañarnos. Cuéntame algunas de las cosas de este libro, las más importantes para ti. Bueno, el 3 de enero del 59, como bien dices, yo estaba arriba del tanque donde estaba Fidel en Camagüey con mi camarógrafo. Y no es porque fuera del 26 ni nada, era porque tenías el mejor noticiero que había en Cuba en ese momento y de alguna manera Fidel Castro se da cuenta de eso y no te utiliza en el buen sentido de la palabra desde el punto de vista periodístico. Continúa. Déjame explicarte, el noticiario Cuba Color era en colores en los cines. Ajá. El único noticiario en colores en los cines en América Latina. Oye eso. Entonces tú vas con Fidel en el tanque y algunas de estas fotografías, imágenes, pasan a la posteridad. Y Times te compra alguna de ellas también, ¿no? No, me la compró un productor que estaba rodando una película en Cuba con Errol Flynn, Cuban Rebel Girls. Y una anécdota, Roberto, simpática, ¿no? Me compra material de archivo y me queda debiendo $500. Ajá. Ya en el exilio en Nueva York me lo encuentro en una calle y le digo, Barry Mason, me debes $500. Me dice, ¿quiere que te los pague ahora? ¿Tú te imaginas en el exilio que te paguen $500 a ti? Y me los dio en efectivo y aquello fue formidable. Qué bien. Eduardo no solamente es pues, historiador gráfico de lo que sucede en Cuba en ese momento. En Dominicana va en 1965 y filma la guerra civil que se llevó a cabo en aquel momento y deja testimonio precisamente para la historia. Más tarde El Salvador recoge algunas de las imágenes de sus camarógrafos y de él mismo arriesgándose a la vida allí en El Salvador. Pero no solamente en El Salvador es donde Eduardo Palmer lleva pues toda esta propuesta fílmica, sino posteriormente viaja a Nicaragua y también cubre la guerra de Nicaragua, así como la de Granada y pues, por último la de Panamá. Y eso es lo que él cuenta en este libro, sus 6 conflictos bélicos como productor y como periodista de aquellos escenarios que sin lugar a dudas pasan a la historia. ¿Qué es lo que más recuerda de estos 6 conflictos? Bueno, en República Dominicana durante la Guerra Civil voy con mi camarógrafo a cubrir en la avenida del Puerto un auto que está quemándose. Y de buena primera hay explosiones dentro del auto. Parece que habían balas. Entonces, un cuartel de los paraguayos que está como a 2 cuadras se cree que lo están atacando y empiezan a disparar. Del otro lado, a mi izquierda, hay un cuartel de la policía a 2 cuadras que también cree que le están disparando y todo el mundo empieza a disparar y mi camarógrafo y yo, tirado boca abajo sobre la grama de la acera y las hojitas de los árboles cayéndonos cortados por las balas
Y yo diciendo, ¿cómo me puedo meter más debajo de la tierra para evitar contacto? Hasta que al fin paró el tiroteo y pudimos escapar ilesos. Pero también otra anécdota. En Honduras, los sandinistas estaban quemándole las ideas de las aldeas a los indios misquitos. ¿Cómo no me acuerdo de qué? Y salió en la revista Time, y a mí me interesó eso, hablé con varios canales de televisión que si les gustaría un especial filmado sobre eso. Volamos a Honduras, a Tegucigalpa, tomamos un avión, fuimos a Puerto Lempira, tomamos un camión y llegamos al río Coco. Llegamos primero a Mocorón y allí Stedman Fagos, el jefe de los misquitos, me dio 2 guías. Llegamos a la frontera donde está el río Coco, cruzamos en 2 canoas clandestinos, sin pasar inmigración ni aduana, entramos como 2 o 3 kilómetros dentro del territorio nicaragüense clandestino y filmamos las aldeas destruidas, los huesos de los animales domésticos de estos indios que fueron asesinados por los sandinistas y la iglesia moravia quemada, porque los indios no querían aceptar el marxismo-leninismo. Y después, sanamente, pudimos volver al río Coco, irnos de regreso a Honduras. Alberto Roldán estaba ahí, un queridísimo amigo también. Director. Claro que yo tuve la oportunidad de trabajar con Alberto en Radio y Televisión Martí, un tremendo profesional, un tremendo amigo que todos extrañamos, ya partido a estar al lado del Señor, pero que sin lugar a dudas yo creo que vale la pena recordar en estos momentos. Granada, cuéntame de Granada, de tu cobertura en Granada. A las 48 horas de la invasión ya yo estaba con mi camarógrafo en la playa de Granada, y estaban despegando helicópteros americanos porque todavía se estaba combatiendo en St. George. Y esa imagen me recordó de Apocalipsis Ahora, de Ford Coppola, que esa escena están levantando los... Pero míralo ahí, estas son las escenas de algunos de los videos que Eduardo tomó. Esto es archivo de Eduardo Palmera en ese momento. Lo que ustedes están viendo son las imágenes de él que ustedes están viendo. Continúa, perdón. Quiero decirte que en el capítulo Cuba está la fuga de 15 presos políticos de la cárcel del Morro en octubre de 1960, que esa fuga fue organizada por el MRP, Rogelio Cisneros, y a las 3 de la mañana me avisa Emilio Cosío, ya la mercancía está lista para recoger. Voy, recojo a 5 de los 15 fugados y los tuve escondidos varios días. Todos los detalles de esa fuga, cómo fue organizada, está en el libro, en el capítulo 1. No hablaste de Planeta 3, que sin lugar a dudas yo creo que es uno de tus grandes éxitos, no porque yo haya participado. Y quiero decir esto porque era importante. En un momento en que hablar de Cuba en América Latina era anatema, Eduardo hablaba de Cuba, hablaba de la libertad, hablaba de la democracia, desde su programa en República Dominicana, que se transmitía en casi todas partes de América Latina. Eduardo, y eso le costó a Eduardo muchísimo dinero. No le sacaba un kilo a ese programa, o le sacaba muy poco, pero en más de las ocasiones le costaba dinero. Él cogía el videotape, que cuando aquello era videotape, y se iba por toda América Latina vendiendo y a veces hasta regalando aquel programa para que enseñar el buen periodismo. Allí estaba Carlos Alberto Montaner, como le dije, el primer moderador fue Jaime Bailey, después tuvo Álvaro Vargas Llosa, yo compartí con ellos en más de una ocasión y para mí siempre fue un honor, pero los periodistas cubanos que no teníamos cabida en ningún programa de América Latina, allí empezamos a encontrar una avenida para poder decir lo que pensábamos de lo que estaba pasando en Cuba. Hay una anécdota de Planeta 3 espectacular con Carlos Alberto. Yo estaba en República Dominicana. Carlos Alberto estaba debatiendo con el que era secretario general del Partido Comunista. ¿Cómo se llamaba? Narciso Isaconde. Isaconde estaba hablando de del proletariado, de todo ese directo, de la lucha de la clase, etcétera, etcétera. Y Carlos Alberto escuchándolo con esa parsimonia. ¿Y cómo hace Carlos Alberto con sus manos así, no? Con esa parsimonia que tenía Carlos Alberto. Y cuando ya estaba llegando al punto el final, el segmento, lo único que le preguntó a Carlos Alberto a Isa Conde, le dijo: mi querido Isa, eso no es un presidente, un reloj presidente lo que usted tiene en la muñeca. Cuando Isa se vira así, le dice: ¿y cómo un secretario general del Partido Comunista Dominicano, donde hay tantos pobres, tiene ese reloj? Isa se levantó, se fue, aquello fue un espectáculo tremendo. Bueno, y con Jorge Mascanosa, también un año después, tiene un programa también con Isaconde. Isaconde hablando maravillas de que en Cuba había libertad, democracia, que había prosperidad y todo. Y cuando termina, le dice Jorge Mascanosa, yo sé que yo estoy en el set del programa Planeta 3,
pero yo no sé en qué planeta está ese señor hablando de lo que dice en Cuba. Déjame decirte, Planeta 3. Ajá. Tiene que escribir un libro aparte de Planeta 3. Está en el capítulo 7 de este libro, Planeta 3. Qué bien. Duró 11 años y alcanzó 16 países de América Latina. ¿Cómo que no? Yo creo que ahí fue donde Jaime Bailey, que yo lo descubrí. Es que él era peruano, pero no era un escritor, no había hecho televisión nunca. Tú lo llevas a hacer televisión, ¿verdad? Y entonces cuando yo lo veo como panelista en un programa, y me habían advertido que para penetrar en el cono sur hacía falta un moderador que fuera colombiano o peruano, porque en el cono sur no les gustaba el acento caribeño. Ajá. Al ver a ese muchacho brillantemente participar y con imagen casi de artista de cine, cuando terminamos de grabar le ofrecí ser el moderador. Aceptó y fue moderador 6 años de Planeta 3. ¿Cómo que no? Y después viene Álvaro Vargas Llosa, que también hizo una labor espectacular como moderador de aquel programa, verdadero. Ya se terminó hace 20 años, ¿verdad? Hace 20 años. Hace 20 años. Yo creo que yo tuve el honor de participar en el último Planeta 3, tuve el honor de participar. En la última grabación fuiste moderador en varios programas. Exactamente. Y para nosotros fue una gran satisfacción tenerte allí. Para mí fue el honor. ¿Por qué escribiste este libro? Chico, para dar a conocer las cosas que yo hice en mi vida que nadie sabía. Tus amigos sí, y te admiramos y te respetamos mucho por todo lo que has hecho. Y verdaderamente consideramos de que uno de los grandes de la televisión cubana y de América Latina ha sido tú, Eduardo. Déjame decirte que la carátula de este libro la diseñó Luis Guardia, que es productor de este programa. Qué bien. Y además tiene documentales, y esto de Cuba y de diseminar la verdad, no de Cuba, de Nicaragua, como de Granada, de Panamá, le ha costado a este señor que está aquí, con su humildad y con su gran modestia, cientos, no decenas, cientos de miles de dólares de su bolsillo. Y era hora que se le reconociera. Eduardo, muchas gracias. Muchas gracias. Recuerden, mi CGR, Eduardo Palmer, no deje de tratar de conseguirlo si pueden, ¿ok? Bueno, se consigue con www.createspace- ahí mismo está. Ahí mismo está. Okay. Ahí mismo está, ya lo están mirando, están mirando todo el tiempo lo hemos estado mirando. Muchas gracias, Roberto, por haberme invitado. Para mí es el honor, verdaderamente que sí. Regresamos.